Muy buenas noches, Vicky. Muy bien. ¿Sí ¿Se escucha bien o se escucha mucho el ruido de la lluvia? No, profe, bien. Partir aquí la... Estamos desarrollando, Vicky, ayer desarrollamos la clase, no sé si la vio. Estamos viendo un poco del libro, Mm, este libro, ¿sí? ujú. Para hacer como, tratar de ir llevando, digamos, una actividad de lectura y verificando. Por ahora son Sí, profe. Ujú. preguntas muy puntuales de qué personaje dijo otra cosa, qué fecha era, cuántos días, o sea, son cosas muy Ujú. puntuales, muy fáciles, pero es para eso, para tratar de ir llevando como una secuencia y llevar como la memoria de qué es lo que estoy leyendo. Tenemos que hacer ejercicio cada uno de leer y tratar de contar cuántas palabras estoy leyendo en un minuto. Y no solo eso, si comprendí y, eh, digamos, cómo llevo el ritmo de lectura, cómo llevo el ritmo de lectura, digamos, o qué tanto se me está quedando y qué también estoy llevando la lectura. ¿Listo? Bueno, muchachos, te vamos a comenzar el día de hoy. ¿Se ve bien? ¿Está el tamaño de la letra? ¿Está bien? Sí, profe. Ujú. Voy a tratar de tomar, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta así pequeñita? señorita. Es que me perdí porque, bueno, ya anoche no estuve en la clase. Estuve mirando una parte, creo que hasta ¿Hasta qué? pero por acá en la lectura, la que usted nos envió, Sí. nombran a un señor Jorge Eliezer. No sé quién es, En la lectura de hoy, es que esta es la que vamos a ver hoy. Lo que acaba de enviar es lo que vamos a ver hoy. pero me puede hacer un favor, ¿me puede explicar quién es Jorge Eliezer? Jorge Eliezer, pero es que eso es parte de las preguntas de ahorita. O Bueno, sea, eso lo vamos a mirar ahorita en la lectura. ¿Quién es Jorge O Eliezer? sea que ese señor Jorge Eliezer no viene, digamos, de la lectura anterior. No, no. El otro era otro capítulo. Otro capítulo. Ah, ok. Ujú. Entonces, estamos viendo este libro Sí. que Ujú. fue escrito por un general de la policía, el cual realizó eh, más o menos, bueno, entre las capturas que él realizó o operativos que hizo, hay 6 grandes operativos o 6 grandes resultados que tienen que ver unos con el captura al cartel de Cali, otros que tienen Ujú. que ver con captura a mafiosos grandes, otro que tienen que Sí. ver con unos delincuentes abatidos y, Ujú. digamos, eh, las estrategias para realizar algunas informaciones, inteligencia. Y este general, pues sacó este libro, digamos, de su biografía, de todo lo que sucedió en la policía, desde el inicio, cómo ingresó y cuáles fueron los pasos que él hizo. Entonces, él trata de Sí. hacerlo como por Ujú. capítulos. Ayer vimos un capítulo que era el, el paso de él como oficial normal, como, digamos, él era, ¿ya qué? Ya Brigadier, era ¿no era? brigadier Mm. general y pasó a ser el director de la policía. Entonces, ayer Ujú. mismo, pues, hoy vamos a ver otro capítulo, ¿no? Quisiera que, pues, no sé, ustedes trataran de leer o que salieran aquí a leer y mirar cómo estamos, o digamos, y con los nervios, cómo vamos a responder, pero voy a hacer la lectura yo. ¿Listo? Entonces dice, la bruja miró la bola de vidrio en silencio y Jorge Eliezer, que es un hombre muy nervioso, le preguntó, ¿qué ve? La mujer se demoró un segundo en responder. Veo manto verde, verde, verde. Jorge Eliezer volvió a impactarse y siguió preguntando, ¿qué? ¿Una finca? Entonces la mujer prefirió ser sincera. No, le dijo, es la policía. La casa en realidad, la casa en realidad un prostíbulo clandestino, una construcción modesta de un solo piso con puertas metálicas pintadas en blanco. En el jardín Judín de Cali. Perdón, en el barrio Judín de Cali. Ahí Jorge Eliezer se citaba con la bruja
cada tanto para que le leyera el futuro, para que le dijera que esa vida disipada y alegre que él llevaba desde hace varios años iba a poder continuar. Él sabía que lo que andábamos siguiendo, sabía que en cualquier momento podíamos agarrarlo. Y por eso necesitaba las palabras de la pitonisa. Pero ese día, la noche del 2 de marzo de 1995, las cosas fueron distintas. Al salir de la casa, Jorge Eliezer subió a una Chevrolet Suite color azul que había dejado estacionado debajo de uno de los dos almendros del andén. La calle estaba vacía y él se puso nervioso, por lo que volvió a bajar del auto. Sentía algo extraño en el ambiente. Y tenía razón. Los agentes del Comando Especial habían acordonado toda la manzana y lo esperaban. Aunque tenía algunas dudas sobre su identidad. Desde la esquina, apostados en la camioneta, Chevrolet con placas de Cali, nuestros hombres revisaron la foto más reciente y comprobaron que la estatura y los rasgos generales coincidían. Podía ser, tenía pantalones blue jean, una camisa blanca y zapatos rojos con medias blancas. Eran las 8:15 de la noche. Entonces, Jorge Eliezer subió por segunda vez al auto. Ya decidido a irse. Detrás, uno de los agentes de inteligencia bajó de la Chevrolet, se acercó despacio y le paró delante levantando una minibús. Bájese con las manos arriba. Jorge Eliezer salió del auto muy despacio. Documentos. Otro de los agentes se acercó y le revisaron los papeles. La cédula tenía un nombre desconocido, el de Libardo Vázquez Perdomo. Jorge Eliezer se presentó como un vendedor de lámparas. Luego revisaron el auto y encontraron que efectivamente llevaba en el baúl varias cajas con lámparas nuevas. Mientras hacía el reconocimiento, lo esposaron y lo requisaron con las manos recostadas contra las fichas. Pero los agentes aún dudaban de su identidad. De repente, estando de espaldas, uno de los agentes le gritó: "Vamos, Jorge Eliezer". Y él se dio vuelta, traicionado por su subconsciente. A los agentes ya no les quedó ninguna duda y lo arrestaron. Era Jorge Eliezer Rodríguez Orejuela, el hermano de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los jefes máximos del cartel de Cali. Un poco más atrás, a bordo de una Toyota Land Cruiser, otro grupo del comando detuvo a sus 4 escoltas. Estos no opusieron resistencia. La captura de Jorge Eliezer, alias Cañengo o Chéchere, fue la primera que realizamos entre los cabecillas del cartel de Cali y constituyó la motivación más grande para seguir con nuestra misión de desmantelar la organización. Lo elegimos a él porque sus niveles de seguridad eran muy inferiores a los de sus hermanos. Y con la captura quisimos producir un impacto grande sin ir todavía a los más complicados. Cañengo era un objetivo mucho más factible, más viable en ese momento. Y eso produjo una desestabilización al interior de la mafia Rodríguez Orejuela. A Jorge Eliezer pudimos llegar gracias a un intenso trabajo de inteligencia en el que los aparatos electrónicos de detención jugaron un papel primordial. Gracias a estas detenciones, ya que Cañengo era una persona bastante desorganizada, que violaba constantemente las medidas de seguridad establecidas por la cúpula del cartel. Pudimos dar con él y ubicarlo en varias oportunidades, conocer su perfil psicológico y cada uno de sus movimientos. La búsqueda duró aproximadamente un mes y en este tiempo nos dimos cuenta de quién era Jorge Eliezer. Él siempre fue
subestimado por sus hermanos. Tenía una vida que se movía entre dos mundos. De un lado, el justificado de lujo y derroche, y del otro, el de un ser corriente que le gustaba desplazarse en taxi, entraba en panaderías a conversar, quedarse en las tiendas tomando aguardiente, pues en general era una persona relativamente pública en Cali. El tema del taxi era importante, ya que buena parte de los taxistas de Cali conformaban redes de apoyo e información para los Rodríguez de Orejuela. Ellos mismos le vendían los automóviles, ellos mismos le vendían los automóviles a costos bajos, y habían estaciones de gasolina en donde les cambiaban gratuitamente las llantas y les hacían arreglo de mecánica. Pero esta situación se volteó contra ellos, pues con el tiempo muchos taxistas de bien empezaron a señalar a la policía que el conductor de taxi que transportaba a Jorge Eliezer era fulano, que la compañía de él era esta, y de este modo, a partir de controles electrónicos, supimos que había concertado esa cita con la pitonisa y que era un ácido visitador de prostíbulos, cantinas y muladares. Jorge Eliezer era una persona muy amable y expresiva, un típico caleño simpático y de buena vida. Eso sí, impaciente y poco práctico. Sabíamos que uno de los rasgos predominantes de su carácter era la tendencia a la depresión, que sin duda le produjo a las supersticiones. Y ahí sus visitas a las brujas. Por su por sus excentricidades y casi diría locuras de parrandero, era considerado la oveja negra de la familia. A pesar de no ser uno de los miembros más importantes del cartel, su captura fue un gran triunfo, pues quería decir que esa organización todopoderosa y gigantesca, que era el cartel de Cali, tenía sus rendijas, hendiduras por donde podíamos empezar a trabajar. Ahora bien, aún siendo la oveja negra, Jorge Eliezer era un hombre muy poderoso. Su estructura financiera estaba diversificada en varias actividades que le permitían lavar dinero que recibían a chorros por las actividades de narcotráfico. Junto con sus hermanos poseía una serie de laboratorios químicos farmacéuticos especializados en compra, venta y procesamiento, representación, importación y exportación de los productos químicos. Contaba también en asociación con sus hermanos con una red de farmacias que tenían sucursales en todo el país, la famosa droga La Rebaja. Al mismo tiempo disponía de compañías inmobiliarias constructoras en Cali y Bogotá, porque a los narcotraficantes de Cali lo que más les gustaba era el ladrillo. Les encantaba poseer edificios, apartamentos, casas y fincas, y sobre todo les encantaba construirlas, pues allí podían dar rienda suelta a sus excentricidades, a sus gustos exagerados, al lujo más llamativo que se pueda imaginar. Si algo caracterizaba a los narcotraficantes es el deseo de rodearse de oro, de vivir con la confirmación de su éxito delante de sus ojos y con la sensación de estarlo disfrutando cada día, de inmediato, pues nunca se sabe cuándo van a ser capturados y por lo tanto cuándo va a terminar esa vida desmesurada. Una de las características de sus viviendas fue la construcción de sofisticadas caletas, escondrijos a donde iban a parar cuando llegábamos a arrestarlos. Pocas personas las conocían o sabían cómo funcionaban y dónde estaban ubicadas.
pues eran vitales para la seguridad de los capos. Por eso aparecían muertos varios de los constructores. Chéchere también controlaba la empresa de finanzas y asesorías contables y tenía inversiones en transportes aéreos, terrestres y náuticos, empresas de vigilancia y cadenas de almacenes. Su organización financiera estaba muy bien montada. Sus propios laboratorios químicos abastecían las diferentes farmacias. Sus propiedades eran administradas por sus agencias inmobiliarias. Con esta captura se le puso freno a una vida repleta de antecedentes judiciales. La primera orden de captura contra Jorge Eliezer Rodríguez fue por el porte ilegal de armas, pero esta fue posteriormente suspendida por un juez de orden público de Cali. Luego recibió una segunda, también en Cali, por falsedad de documentos, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta orden de captura la emitió el juzgado primero de la Dirección Regional de Cali y entró en vigor el 17 de noviembre de 1989. Fue llamado a juicio mucho después, el 29 de junio de 1994, y el Tribunal Nacional confirmó la acusación proferida por el juez sin rostro dentro del mismo proceso. Tenía además otra orden de captura del 5 de mayo de 1993, dictada por el jefe de Unidad de Jueces Regionales de Bogotá dentro de los procesos, el número 17141, por violación de la ley 30 del 86 de narcotráfico. En cuanto al exterior, Jorge Eliezer Rodríguez Orejuela había sido acusado de narcotráfico junto a 18 personas en un juzgado de Manhattan por el envío de 457 kilos de cocaína a Nueva York, usando la ruta de Panamá. Esta captura, como decía antes, fue solo el inicio, pero para llegar allí hubo que recorrer mucho camino. Un camino que comenzó en 1994, cuando me nombraron director de la Policía Nacional. ¿Eso? Ese es el primer capítulo. Vamos a mirar las preguntas. Espérenme, ¿me paso a las preguntas? Muchachos, aquí me tropecé un poquito por varias cositas y estaba viendo los que iban ingresando, pero la idea es que llevemos un ritmo, una secuencia, y tratemos de ponerle candela, ponerle sabor, salecita a lo que estamos leyendo para interpretarlo. Si leemos digamos, muy plano, no vamos a comprender. Pongamos la emoción. Ah, es que es la primera orden de captura, mire, y después siguió la segunda. Damos la emoción a la lectura para que podamos comprenderlo. ¿Listo? Ahora sí, la primera pregunta. ¿Quién era Libardo Vázquez? A, un narcotraficante. B, un comerciante. C, una identidad falsa. D, un profesor que tenía un arma. La C, profe. ¿Eh? Sí, porque él presentaba un documento con el nombre de Libardo. ¿Verdad? La respuesta a la C. La C. Una ¿Quién presentó esa identificación identidad? Jorge Eliezer. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Como para despistar a los agentes de la policía. Muy bien. Para engañarlos, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? Mire que estoy sacando el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué y el para qué, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hizo? Él sacó la identidad, presentó la cédula, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué otro argumento utilizó? Se presentó como un vendedor de lámparas. Eso. Y mantuvo ese argumento bajo qué? ¿O qué tenía él para sustentar eso?
¿Qué tenía? Las lámparas en el baúl para... Tenía la lámpara en el baúl atrás, ¿cierto? En el carro. Esto que estamos haciendo, muchachos, se llama parafraseo. Es tratar de decir lo que decía la historia, pero no textualmente lo que está allá, sino lo que yo interpreté. Yo estoy parafraseando el texto. Y esto es importante. Nosotros tenemos que tener una secuencia en la cabeza, una película, para cuando lleguemos a la pregunta, ya tenemos la película y podemos responder. ¿Cierto? Listo. Sí, era una identidad falsa. Él utilizó una cédula falsa para que no fuera, para no ser capturado. Listo. ¿Cuál fue la primera captura del cartel de Cali? A. Gilberto Rodríguez. B. Miguel Rodríguez. C. Jorge Rodríguez. D. Pacho Rodríguez. ¿Qué me dicen? No fue Pacho. ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera captura que se hizo al cartel de Cali? En la... Es que está sonando acá, está lloviendo bastante, no escucho un poquito más duro. Anderson, un poquito más duro, no lo escuché, me perdono. La C, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, esto. Y digamos, ¿cómo sustentamos eso? Que era la C. O sea, Jorge Rodríguez, listo, ya le digo, pero... Bueno, pues la historia nos está diciendo, ¿cierto? Que todo se abre a partir del proceso de la captura de Jorge Rodríguez. Y nos dice que fue la primera captura y fue un paso importante, ¿cierto? Para poder seguir con las otras. Listo. ¿Quién era Gilberto y Miguel? ¿Quiénes eran? Gilberto Rodríguez y Miguel Rodríguez. Eran los hermanos de Jorge Rodríguez, que pertenecían a la mafia, ¿cierto? Listo. Según el texto, ¿quién le brinda información al cartel de Cali? ¿Quién le brindaba información? A. Los policías corruptos. B. Los taxistas. C. Los dueños de las droguerías. Y D. Los políticos. La ¿No fue B. la B? ¿Ven? ¿Taxistas? Con la Ah, los policías corruptos. La B. La B, profe. B. Los taxistas. Y decía, es más, esto, digamos, el cartel de Cali tiene unas bombas donde le dan combustible, le dan llantas y le hacen mantenimientos, le hacen mecánicas gratis, con tal de que le den información, ¿cierto? De los taxistas. Pero dice que después se volteó, porque los taxistas que no pertenecían ahí comenzaron a delatar a los que sí pertenecían al grupo, ¿no? La segunda orden de captura contra Jorge Eliezer Rodríguez fue por el delito de A. Porte ilegal de armas. B. Narcotráfico. C. Falsedad en documento. D. Concierto para delinquir. La C, profe. La C, falseando documentos. Falsedad por documentos. ¿Cuál fue la primera? Mm, Porte ilegal. Porte ilegal de armas, que fue la suspendieron, ¿cierto? Y la segunda fue por falsedad en documentos públicos. Claro que ahí viene otro delito pegadito, pero no lo puse. Que también era por el uso de armas privativas, ¿cierto? Bueno, pero no puse. Bueno, mire que bueno, este texto porque es bonito, o sea, una historia, es narrativo, los textos narrativos son muy simples, llevan un inicio, llevan una secuencia, llevan un desenlace, ¿cierto? Un desenlace. Eso digamos, muy fáciles, pero la idea es eso, tratar de hacer ejercicios para poder responder, ojalá sin mirar allá, o sea, llevar toda la historia en la mente. Vamos a mirar el otro texto.
Vamos a la protesta. Un poquito más largo. Bueno, acá inicia. El capítulo es de la policía. En mi infancia recuerdo a un agente de apellido González. Él no era de carrera, sino de dedo, como decimos nosotros. Es decir, que a él lo mejor lo habían reclutado a la fuerza o escogido entre varios al azar. El caso era que con él nos asustaban. Al frente de mi casa había un lote sin construir y nosotros con los amigos pasábamos ahí la tarde jugando hasta que mamá me gritaba desde la ventana: "Éntrese o si no le llamo a la gente González". Entonces nos turnábamos para vigilar cuando venía la gente. Era una forma de poner al policía como el foco. Nosotros le teníamos miedo. Otro antecedente que motivó mi entrada a la policía fue que en Vélez, mi pueblo, habían dos muchachos de apellido Tirado, Hugo y Jaime, que se habían ido para la escuela de policía en Bogotá. Ellos eran de la alta sociedad y de vez en cuando regresaban a pasar vacaciones con su familia. En Vélez, en Vélez, yo era un pelado común de estrato 1. Un día los vi uniformados, con sus botas altas, y sentí que la cosa me interesaba. Me quedé deslumbrado por la pinta que tenían. En verdad, lo que más me animó fue el uniforme, las botas relucientes, la gorrita, el vestido. Pero yo no les pregunté nada a ellos, sino que empecé a averiguar por otro lado hasta que me dijeron que estaban en la policía, en la Escuela General Santander de Bogotá. Entonces lo relacioné con un aviso que había en el pueblo. En una de las calles que subían hacia el Consejo, el aviso decía: "Ingrese a la Escuela General Santander". Y había un dibujo de un tipo con un casco pintado. Hay que imaginar los afiches del año 59, que no tenían la satisfacción de los de ahora. Yo anoté los teléfonos y empecé a pensar en presentarme en Bogotá, con el problema de que en esa época la capital quedaba muy lejos, pero se dio una situación favorable. Un tío mío tenía un camión de distribución de cerveza Bavaria y entonces me propuso hacer el viaje con él. Claro, tocaba trabajar cargando y descargando, pues él no me quería, pero, pues él me quería mucho, pero no me iba a llevar de pasajero. Al llegar a Bogotá, me alojé donde otro tío, que vivía en el barrio Santander, en el sur de la ciudad. Y fue ese tío quien me llevó a la escuela el primer día. Allá preguntamos por el teniente Oscar Gel y me le presenté. En ese tiempo yo era un pelado mal vestido, peinado para adelante, un mocoso de 16 años. Y entonces le pregunté al teniente Gel qué se necesitaba para entrar a la policía. Me dijo los requisitos y empecé a reunir los papeles hasta que planteé la cuestión de mi casa. Ya de regreso a Vélez, mi madre me colaboró sin vacilar. Incluso me dio una platica para hacer otra vez el viaje a Bogotá. Mi madre, que se llamaba Doña Lola, era modista, sigue siéndolo, y fue, ¿qué? Y fue con un almacén de ropa que me sacó adelante. Todavía hoy tiene el almacén, pues ella se ha pasado la vida detrás de la máquina de coser. Aunque su almacén no ha progresado, porque todo lo fía a los maestros, a la gente de campo y a sus amigos. Ella fue un gran apoyo para mi decisión de entrar a la policía.
Pero a última hora, cuando ya todo estaba listo para ir a la escuela, se me presentó un problema de amígdalas. Entonces, con el mismo tío empezamos a buscar un lugar donde pudiera operarme. Y alguien nos dijo que fuéramos al hospital de la Samaritana, que era barato y bueno. Y allá llegué más asustado que un diablo. A mí me daba miedo las luces de Bogotá, porque yo era de Vélez. No había, porque en Vélez no había iluminación por la noche. Todo eso de la ciudad era muy nuevo para mí. Entonces llegamos al hospital y nos atendieron. Explicamos lo que pasaba y mi tío logró que me operaran. La operación me la hicieron gratis en una silla de, de dentistería. Se la hicieron gratis en una silla de dentistería. En mi familia había solo un antecedente en el servicio de la fuerza pública, que era un pariente que el año anterior se había ido para el ejército. Claro que él ya era bachiller y yo todavía no. Recuerdo que uno de los factores que me ayudó a decidir fue que yo había cursado 4º año de bachillerato y en la escuela militar era obligatorio entrar precisamente a 4º. Sí, sí, sí. En la policía, en cambio, se entraba a 5º. Como yo no quería perder ese año, acabé de tomar la decisión hacia la escuela de la policía. Y así comencé mi carrera a los 18 años. En la escuela inicié 5º y luego 6º, más otros 2 años de instrucción, es decir, en total 4 años. Mi mamá y en general mi familia no sintieron miedo porque yo me fuera para la policía. Al revés, se sintieron orgullosas porque en Santander, entre más peligroso sea lo que uno va a hacer, es mejor. Hay una anécdota cuando ya era teniente, tiempo después, durante un enfrentamiento con delincuentes en donde casi me matan, me destruyeron la patrulla e incluso salió mi nombre en la prensa. Yo pensé que me iban a llamar para decirme, mijo, retírese de esa vaina, pero al contrario, me llamaron para felicitarme. Este es el comportamiento machista de mi región. Allá la gente está enseñada a esas cosas. Entre más guapo sea, entre más guapo, entre más guapo, más lo quieren a uno. Recuerdo que los pelados, la pilatuna más grande era agarrar el revólver de la abuela. Mi abuela andaba con un revólver en la cartera y llevarlo al colegio escondido entre los cuadernos o debajo de una arepa grande que le echaban a uno en el maletín. Uno llevaba una pistola para mostrársela a sus amigos de clase. Yo tenía un profesor de apellidos Fino Fino, un tipo alto y muy obeso, que era nada menos que de Jesús María, es decir, paisano de Efraín González, el legendario bandolero. El tipo cuando se sentaba a dar clases en 3º de primaria sacaba el revólver, lo ponía encima de la mesa y empezaba a dar la lección. Pero lo increíble no era que lo sacara, sino que a nosotros no nos importaba. Estábamos tan acostumbrados a las armas que ni nos dábamos cuenta. Al terminar su clase, agarraba su barriga. ¿Qué? Al terminar su clase, agarraba su barriga y se iba. En la región la violencia política también tuvo su historia. De acuerdo con el tiempo, el gobierno, la cosa iba bien o mal. Si era liberal, los conservadores tenían que pagar escondedero. Y cuando era conservador, pues al revés. A mi papá en esa época le tocaba venir muy seguido a Bogotá para vender carne. Pues santanderiano que se respete tenía que tener su tienda.
por lo general en el barrio Sosiego o en la Fragua, pero tuvimos suerte porque en todo ese periodo la violencia no murió ningún familiar. Claro, tengo imágenes de la violencia, eso sí, pero de otro tipo. A los 13 años, estando en un parque detrás de la escuela, vi a un hombre que subía corriendo hacia el hospital con un cuchillo clavado en la espalda, en una riña. Le habían metido el cuchillo en un café, pero lo impresionante no fue, pero lo impresionante fue que ninguno de nosotros salió corriendo detrás del tipo. Era normal que la gente se peleara, que hubieran acuchillados en los bares y en las calles. En nuestra casa, construida por mi abuelo, con unos adoquines grandes, todavía hay huecos de disparos de la época de la violencia de los años 40. Allá nadie le corría a los tiros. En los paseos de finca, ya después de los tragos y del almuerzo, los grandes tenían la costumbre de hacer polígono. Todos sacaban su revólver y disparaban. Y a los pelados siempre nos dejaban hacer un tirito a una botella o a una caja de betún vacía. Por eso la costumbre de las armas iba pasando de generación en generación. Habían demasiadas historias con los que los revólveres Habían demasiadas historias con los revólveres. El trinquete, que es el que se abre por la mitad, ese era el que la gente le gustaba. Todavía hoy, lo digo sinceramente, el mejor regalo que puedo hacerle a mi papá es una caja de munición. Yo no sé qué hace él con ella, pero le encanta. Seguramente hace polígono. En todo Santander se tenía la cultura del revólver. Hace poco mi mamá me dijo, mijo, esta situación está muy fregada. ¿Por qué no me regala una pistola de esas nuevas para cargarla en la cartera? Nos costó mucho con Hilde, mi esposa, convencerla de que no era conveniente. Mi mamá tiene 76 años. Recuerdo que a uno le encantaba historias viejas de un tipo llamado Barriero, una especie de Poncho Villa, que andaba en un caballo blanco, que tenía pacto con el diablo y que se tomaba la justicia en su mano. Era como el mito del zorro, y eso se lo debía uno contar a la abuela, a la mamá, a todo el mundo, y se hablaba de él con mucha admiración. Nosotros los pelados jugábamos en la calle y todos queríamos ser parreiros. ¿Espera? A esto se le sumaba una influencia cultural. A esto le sumaba una influencia cultural que no es gratuita. La música de Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de Jorge Negrete y todos ellos. Una música que exaltaban el valor del combate, las armas, las peleas de café y los duelos. La hombría era la capacidad de ser berraco a la hora de los puños. Era el que no se le echaba atrás a la pelea, el que se jugaba la vida por orgullo. La gente tomaba aguardiente en las tiendas y oía esa música. Y claro, cuando habían problemas, los revólveres por la fuerza. Nosotros de pelados los mirábamos desde afuera, pues no nos dejábamos tomar trago, no nos dejaban tomar trago ni fumar, y ni siquiera entrar a las tiendas. Mirábamos hasta que salían a la calle a darse en la jeta, a veces a puño limpio y a veces con navaja. La razón de la pelea no importaba. Una vez que estaba afuera frente a frente, lo que importaba era cuál caía. Recuerdo que casi siempre llamaban a las esposas de los que estaban peleando y a veces venían también los hijos. Unos intervenían para separarlos y otros se sumaban a la trifulca. Ellas llegaban, pero no se metían.
esperaban en silencio entre el cigarrillo, mordiéndose los dedos del miedo, pero calladas. Y cuando el hombre salía herido, se lo llevaban llorando para el hospital. Al ganador lo metían preso un tiempo, pero luego salía y la gente lo miraba con respeto. Era una cultura del machote mexicano. Y lo mismo pasaba con el cine. Recuerdo que las películas que veíamos eran las que llevaba Bavaria. Los fines de semana venía un carrito Chevrolet modelo 48 con el anuncio Bavaria invita, y la película que fuera de Pedro Infante o de Armendariz la proyectaban sobre la pared de la alcaldía. Entonces nosotros, ¿los qué? ¿Cahuetas? Cahuetas. Los Ujú. cahuetas, ¿cierto? Cahuetas. Los cahuetas nos subíamos a los palos de las plazas y mirábamos desde allí. Me acuerdo el ruido de la cinta 9 milímetros cuando se reventaba. Todo el mundo empezaba a chiflar y a protestar. A mí me quedaron esas películas en el subconsciente, las de Pedro Infante, las de Cantinflas, Sara García, que eran como nuestra educación sentimental y en las que confiábamos todos los valores. En esa época habían muy pocas diversiones, y como no había luz, a las 6 de la tarde ya estaba uno durmiendo. Bueno, aquí continúa bastante larguito, pero vamos a mirar un poquito las preguntas. ¿En dónde vamos? Las versiones. Vamos a mirar las preguntas. Un poquito larguito este capítulo. Pero mire que es una historia que se deja leer, es interesante. Pero vamos a mirar las preguntas. Aquí. En la historia, ¿quién era Doña Lola? A, una modista. B, la dueña de un almacén. C, una gran amiga del personaje. D, la madre del autor. La B. ¿Para qué? La madre del autor. La D. Madre del autor. Ella también era modista, pero no, veré que esa respuesta está bien, Sí. pero no es la más acorde. Así lo hace el IFES. Pone respuestas que son válidas, pero no es la correcta, no es la que tiene más valor, ¿cierto? Ella también era dueña de un almacén, ¿cierto? Ella también era dueña de un almacén, pero no es lo que me quieren preguntar, ¿cierto? ¿Qué era ella? Ella era la madre del autor, de quien me está contando la historia, y era una modista y era una dueña de un almacén, ¿no? Ahora, ¿de qué se enfermó el personaje antes de entrar a la policía? A, de gripa. B, de las amígdalas. C, se disparó con un revólver. D, le maltrataron las botas. Y la B. La B. A B, las amígdalas, ¿cierto? Y fueron a llevarlo a operarlo a un hospital. Se llamaba La Samaritana, ¿no? ¿A qué edad entró a la policía el personaje? ¿A qué edad entró? A, 16 años. B, 17 años. C, 18 años. D, 15 años. A. La A. Creo que a los 17, si no estoy mal. 16, 17. 17. La B, sí, profe. 17. Bueno, él cuenta que a los 16 años, A los 16 años empezó. eso, se interesó. Él se interesó a los 16 años, interesó de la policía, a ver cómo era y a hacer el proceso, ¿cierto? Y el día que entró a la escuela, o sea, cuando él ingresó a la escuela, ya tenía 17, o sea, duró un año haciendo proceso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ujú. Listo, listo. Ahora, en el texto la palabra guapo hace referencia a ser atractivo físicamente. B, ser muy carismático. C, ser valiente. D, ser bien vestido. La La C, C. profe. La C. D, ser valiente. Pero, por ejemplo, la palabra guapo no deja de ser una persona atractiva físicamente, ¿cierto? También es guapo.
Ser un carismático, ser una persona carismática también es una persona guapo, ¿cierto? Ser una persona bien vestida también es ser guapo, ¿cierto? Mire que todas las respuestas tendrían que ver con el significado de la palabra, pero como me están hablando del texto, aquí esto es una respuesta argumentativa, podemos decirlo. Usted está haciendo un razonamiento de la lectura y le está dando un valor a una palabra. Entonces, mire que dice en la guía, identificar, dice, estructura y puntos claves de la lectura, ¿cierto? De los textos, y ubicar la importancia o el significado que tiene para esto. Entonces, más o menos es una palabra, ¿qué es lo que me quieren decir con una palabra? Eso es lo que me evalúan a mí. Y mire que cuando yo llevo la secuencia, llevo el sentido, es fácil interpretarlo. Pues allá la gente era berraca, la gente quería, era guapo, era no tenerle miedo al otro, o aún teniendo miedo de enfrentarse, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cómo se llamaba el profesor que tenía un revólver? A, Jesús María. B, Fino Fino. C, Efraín González. D, Jorge Eliezer. A ver, B. a ver. Fino Fino. Pues María. Porque el apellido era Fino Fino. Entonces, considero que el nombre es Jesús María, ¿no? Está buena la respuesta, pero hay un pedacito. Hay un pedacito. En la lectura no nombran el nombre, perdón, no dicen el nombre de él. Dicen que era el apellido y dicen que él era de Jesús María, o sea, en un pueblo. Entonces, pues la B, ¿no? Fino Fino. Sí, sí. Y dicen Solamente que, nombran fino, fino. En el tema nombran fino, fino. sí, dicen que el profesor tenía el apellido Fino Fino y Ujú. que era de un pueblo llamado José María, de donde era un bandolero que se llamaba Efraín González. Sí, profe. Ujú. Mire que les puse para que pudieran equivocarse. O sea, les puse las tres. ¿Cierto? Y la conjetura que tú das es buena, pero tiende uno a confundirse porque ahí no dicen el nombre de él. Solamente dicen los apellidos. Y como colocan un nombre después, uno dice, ah, pues se llama José María. Pero resulta que José María era el nombre de donde él Del venía, donde pueblo, provenía. como algo así. Ujú. Listo. Bueno, muchachos. Pero la lectura aquí continúa, pero yo no he sacado más preguntas. ¿Seguimos leyendo o lo dejamos para mañana y saco preguntas de lo que falta? Sí, profe. ¿Dónde vamos? ¿Sigo leyendo? Sí, Sí, profe, sí, es muy Listo, bonita la vamos a historia. terminar. Vamos a terminar. ¿A dónde vamos? Íbamos acá que ellos se levantaban, bueno, se acostaban a las 6 de la tarde. A esta era la que a la gente le gustaba. Todavía hoy lo digo sinceramente. El mejor regalo que le puedo hacer a mi papá, esto ya lo leímos. Y más abajo, sí. Listo. Ujú. Entre las tiendas ya lo vimos que daban Sí. las versiones. Y como no había luz a las 6 de la tarde, listo. Sí, ahí. Ujú. Y como no había luz a las 6 de la tarde, ya estaba uno durmiendo. Más grandes, cuando ya estábamos en el colegio, había que hacer lámparas de ACPM. Estudiábamos toda la noche y al otro día a uno le amanecía la garganta reseca por el humo. Ujú. Y es que allá sí tocaba estudiar, no era mamadera de gallo. Vélez, en esa época, era un pueblito muy pequeño, pero la ventaja que nos permitió progresar fue que había un colegio universitario con mucha tradición que había sido fundado por el general Santander. No hay que olvidar que Vélez es muy antigua y por eso tiene una larga cultura de la educación. En el colegio las materias más difíciles para mí siempre fueron las matemáticas, pero a pesar de eso, nunca les tuve bronca. Todo lo contrario, sacaba notas bajitas, pero por eso yo les metía el hombro con más fuerza. Dependía también de los profesores, trigonometría. En cambio, sí me gustaba y sacaba buenas notas porque el profesor era bueno,
explicaba bien, me gustaba la historia, la cultura griega, la Roma antigua, Egipto, y de esa época me quedó el gusto por visitar en los viajes cosas como el Coliseo, las pirámides, los lugares históricos. Esos profesores del colegio universitario, que eran casi todos muy buenos, me dejaban esa inquietud. Esas épocas eran dominadas por los curas. Yo me llamo Rosso de nombre porque el cura párroco de ese pueblo agarraba el almanaque Bristol y lo bautizaba a uno con el nombre del santo del día de nacimiento. Yo nací el día de Santa Rosa Lima. Gracias a eso me salvé de ser Nicasio o Plutarco. A los 17 años, como decía, me fui de Vélez para Bogotá. Y al llegar a la capital, me pegué una aburrida la macha. Me mataba el frío, la bañada temprano con agua helada, los ventarrones que bajaban del cerro. Era un mundo totalmente distinto al de Vélez, donde me había criado. Recuerdo que los brigadieres teníamos que bañarnos a las 4 de la mañana y a las 5 los cadetes. En esa época yo tenía un comandante, el mayor Humberto Aparicio. El tipo nos hacía afeitar para que nos saliera barba más rápido, diciendo que uno con barba era más macho. También nos hacía afeitar el pecho. Los pelos del cuerpo eran una señal de hombría. Nos hacía comer tierra para evitar el dolor de estómago. La formación era tan dura y hacía tanto frío que en un momento tuve la intención de salirme de la policía. Yo no iba a decir la verdadera razón. Claro, entonces busqué la disculpa y que tenía un problema de amígdalas mal operadas. La famosa amígdalas de mi llegada. Pero mi pariente, que había sido oficial de la policía en los años 40, iba a las escuelas cada 8 días a darme ánimo. ¿Pero qué se va a retirar si usted es santanderiano y berraco? Me decía, aguante 8 días más. Y así me fui quedando. En las primeras salidas empecé a conocer Bogotá, que hasta el momento me parecía una ciudad monstruosa, oscura, fría, con esa llovizna que se le metía a uno por las partes. El día de franquicia, el programa era caminar por la carretera séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la 26. En el Parque Santander nos hacíamos retratar con fotos instantáneas que luego mandábamos a la familia. Mirábamos a las muchachas y después nos metíamos a tomar café con leche a alguna tienda o nos íbamos a ver el cine del Teatro Olimpia. Después nos metíamos a un café que había por el centro, La Carrera o La Cabaña, a tomarnos 3 o 4 aguardientes y no más. Ese era todo el programa cuando lográbamos salir. Uno tenía que ganarse la franquicia trabajando duro en la escuela y era muy difícil. Además, cuando yo entré, existía la costumbre de que solo se podía salir después de jurar bandera. Es decir, que yo entré el 14 de febrero y volví a salir a la calle hasta el 16 de mayo, que era el día de la escuela. Era una vida muy dura, muy militar. La salida de la escuela hacia la compañía, las salidas de la escuela las hacía en compañía de mis amigos, Hernán Bustamante y Óscar Peláez. La adquisición del mando es un proceso lento en el que tiene mucho que ver la persona que lo está formando a uno. Es clave que le toque un buen orientador, un buen comandante. A mí por fortuna me tocaron muy buenos y además tuve otra suerte de que fue la de casarme joven
y con una mujer muy disciplinada. Eso me ayudó muchísimo, pues ella es alemana, Hilde, y los alemanes sí saben cómo es eso de la disciplina. Por eso mi mujer al principio era más importante que yo en la casa. Cuando era capitán, a mí me llamaban el esposo de Hilde. Nadie me decía el capitán Serrano. Esa situación familiar me fue acercando mucho a los superiores, pues todos me veían como a un hijo. Yo, de subteniente, casado a los 23 años, era una figura que caía bien y entonces la gente se volcaba a ayudarme. Luego empecé a estudiar e hice mi carrera de Derecho. La imagen que tengo de mí en esa época es la de un joven muy inquieto, de cara al aprendizaje. Presentaba iniciativas raras que no presentaba a todo el mundo y hacía muchas preguntas. Por lo demás, era una persona muy tranquila en lo académico. Los superiores ejercieron una fuerte influencia porque con el ejemplo de sus vidas me obligaban a no embarrarla en el matrimonio. Eran como mis papás. En la policía, en esa época, la vida privada y la profesional iban de la mano. Y todavía es algo que se controla mucho. Ahí se sabe si uno le pegó a la mujer, si la regañó, si uno quiere a los hijos, si ellos lo quieren a uno. Si uno compra un auto, le preguntan de dónde salió la plata. En fin, hay mucho control cercano por vivir en el mismo entorno. ¿Qué son las cosas fiscales? Si se Las hace una... casas, profe. ¿Sí? ¿Qué son Son las las casas casas. fiscales? Perdón, ¿qué son las casas fiscales? ¿Qué son las casas fiscales? Si se hace una fiesta, todos se enteran porque tocaba invitarlos. Es una vida muy controlada. Es un mecanismo disuasor de la corrupción. Pues si alguien llega un día con un Mercedes-Benz, lo sabe todo el mundo. Hay un autocontrol institucional. Además, uno siempre ha estado con alguien al lado desde la escuela, pues en la policía no se puede hacer nada solo. Es una vida de mucha abnegación y de estrechas relaciones personales. Mi primer trabajo fue prestar servicio en Bogotá, en el barrio Santander. Recuerdo que el cuartel era una casa muy fea y aquí hay una historia que me marcó, pues en un procedimiento de orden público hubo disparos y resulté matando a un tipo. Era un ladrón que se había robado unos discos y unas sábanas de un almacén y que acabábamos de detener. El caso fue que lo matábamos, el caso fue que lo montamos a la patrulla y nos fuimos. Pero en una curva el detenido se nos voló del carro y salió corriendo. Yo le di los altos de rigor. Luego disparé y el hombre murió. Para mí eso fue un trauma, algo que me impresionó mucho, pues apenas llevaba 3 meses de egresado de la escuela. Todo el mundo me decía que me iban a meter a la cárcel, que me iban a matar. Al fin se demostró que el homicidio no fue intencional, pues se comprobó con testigos que yo había disparado cumpliendo con el reglamento. Salí libre y no tuve problemas. Además, mis compañeros de la escuela sabían que, a pesar de ser santanderiano, no era un buen tirador. Pero aún sabiendo que había sido en el cumplimiento del deber, a mí me afectó en lo personal. Pues para un pelado de 21 años, como yo, eso significaba verse de pronto en estrados de tribunales, en consejos de guerra. Eso era algo para lo que no estaba preparado. Después vinieron las amenazas, dijeron que me iban a matar, pues la mujer del tipo juró que vengaría al marido.
Entonces me sacaron del barrio Santander para la estación de Las Aguas, en el centro, un lugar que también era muy complejo. Un año después me trasladaron a Cartagena. Para mí fue muy impactante, pues yo no conocía el mar. Para mí el mar era como una piscina grande. En Cartagena me nombraron ayudante y al año conocí a Hilde. Me nombraron ayudante y al año conocí a Hilde, mi esposa. La conocí porque yo tenía un tío que era subteniente en el ejército que estaba en Barranquilla y en una ocasión vino a visitarme. La hermana de Hilde era la novia de mi tío y entonces vinieron los tres de paseo. Pasada esa primera visita en la que estuvimos recorriendo Cartagena y bañándonos en el mar, mi tío, de puro chismoso, me dijo que Hilde se había quedado muy impresionada conmigo. Yo no sé, ella que me vio, pues ese día yo estaba en un guayao el macho. Claro que a ella le dije que lo que pasaba era que también estaba muy impresionado. Y así se empezó a armar el romance. Entonces comencé a ir a Barranquilla, a visitarla, la conocí un poco más y nos enamoramos. Tiempo después, yo tuve que regresar a Bogotá para hacer el curso de teniente. Y antes de que me llegara el ascenso, nos casamos en Barranquilla. Fue un matrimonio muy modesto. Pasamos la luna de miel en Santa Marta con mi mamá. Sé que parece una corronchera invitar a la mamá a la luna de miel, pero decidí llevármela para que conociera el mar, que ella tampoco había visto nunca. Luego regresé a Bogotá a seguir prestando servicio. De capitán estuve en el Quindío, pues fui nombrado comandante en Calarcá. Después de mayor volví a Cartagena y luego me salió un viaje a España. Enseguida hice el curso de teniente coronel y vuelta para el Quindío, otra vez de comandante. Las únicas 2 veces que he estado fuera de Bogotá, sin contar en el exterior. Fue en las mismas unidades. En el Quindío estuve de capitán y de teniente coronel en Cartagena, de subteniente y de mayor. En Bogotá pasé mucho tiempo en la Escuela General Santander y eso fue clave. Ahí empecé a formarme, a ver la vida diferente, a tener una relación muy fuerte con los subalternos. Eso me marcó, pues me permitió estar además muy cerca de mi hogar y de mis hijos, ya que vivíamos en la misma escuela. Por fortuna, estudié la carrera de Derecho en la Universidad La Nueva Granada de Colombia y me gradué en diciembre de 1977. Ese contacto me sirvió para ver otro horizonte y humanizarme como policía. Yo estudié Derecho para ser un buen policía, no un buen abogado. Recuerdo, entre otros excelentes profesores de la universidad y la Escuela General Santander, a Antonio Cancino, Jaime Bernal Cuellar, hoy procurador, César Hoyos, actualmente presidente del Consejo de Estado, y a Alfonso Reyes Echandia, que descanse en paz. 20 años profesor de criminología en nuestra alma mater. Una de las cosas que fue positiva para mí fue que de joven tuve poco contacto con lo que podríamos llamar el medio dañado. El hecho de estar en una escuela es bueno porque ahí uno está protegido. También durante mi infancia las cosas eran por lo general muy correctas. La indignidad allá era, la indignidad allá era si alguien se casaba a escondidas o si vivía arrejuntado. Lo indigno se relacionaba más con una falta de hombría que con la delincuencia. El tipo que robaba gallinas en el pueblo era conocido por todo el mundo. Todos decían, cuidado que ese es, pero era uno solo
por lo que el ambiente era muy sano. Cuando yo era subteniente, el delito más grave que había, cuando era subteniente, el delito más grave que debía combatir era el atraco a bancos. Habían tipos famosos que nosotros ya conocíamos, como el Chino, Osorio, el Manteco, Garzón y el Mono, Jaramillo. Me acuerdo de ellos porque en las comisarías estaban las fotos de recompensa. Era el año 65, los malos eran los asaltantes de bancos, no había narcotráfico. Por eso digo que ese fue el flagelo que torció al país y estamos pagando sus consecuencias. El homicidio, por ejemplo, tenía mucha relación con que en el sur de la ciudad se tomaba chicha. Y entonces eso enloquecía a la gente y se mataban a cuchillo o a golpes. No era con pistola o con granadas, como ahora. De los asaltantes se pasó al narcotráfico, porque los esmeralderos, más que una verdadera delincuencia, era una especie de machismo violento. Los esmeralderos de la 16 se identificaban más con tipos trabajadores que no se querían dejar robar, que no los engañaban y que ganaban plata para tomar trago, ser machos y tener mujeres. Pero no había una conformación de mafias como ahora. De vez en cuando había algún muerto en venganza por no cumplir, pero eso estaba apenas naciendo. No había organizaciones de secuestro, ni violaciones, ni se conocía la palabra sicario. Yo me acuerdo que en ese tiempo uno se ponía bravo con el asesino y cuando se capturaba al homicida, había la tendencia a darle una paliza, a golpearlo por lo que había hecho. Hay que decir que en esos tiempos se cometieron ciertas arbitrariedades, abusos de poder. Yo recuerdo, por ejemplo, con los horarios de los establecimientos públicos. Si el café tenía que cerrar a la 1 de la mañana y no cerraba, uno llegaba y volteaba la mesa de toda la cerveza y decía, cuento hasta 3 para que me desocupen este café, carajo. La gente salía asustadísima a la calle y los dueños le pedían a uno que no los denunciara. Era una época de fuerza, de secuelas de la dictadura. Listo, y ahí termina. Pero este pedacito no tenemos preguntas, vamos a sacar unas preguntas. Hegel, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba Hegel? No, no. La mujer de él, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Edel? ¿Edel? Elina, ¿Cómo? Elina, No, no, escucho. Hilde. Bueno, Eidel. Eidel. Bueno. Ella era, ¿o cómo la conoció? ¿Era qué? O sea, ¿cómo la conoció? ¿Por qué la conoció? ¿Quién se acuerda? Vamos a parafrasear. Esto no es un ejercicio por que un nos ayuda. ¿Cómo? por un tío. Por un tío. Pero Hilde era qué para el tío de él. ¿Qué era? En ese momento, ¿qué era para el tío de él? ¿Qué era? ¿La amiga? ¿La qué? ¿La qué? ¿La amiga? Era la amiga, novia, pues, ¿no? La novia, no, profe. no. La novia era otra y la llevó a ella. Fueron los Era tres. entonces la hermana, era como la hermana de la muchacha, De la novia. Era la cuñada del tío. ¿sí? Pero mira cómo él lo dice. Él no le dice que la cuñada de mi tío, no. Él dice
Mi tío tenía una novia y él se trajo a la novia con su hermana, o sea, la cuñada del tío. Eso puede ser una pregunta, que quién era la cuñada del tío o qué era para el tío, digamos, la actual esposa de él, ¿cierto? ¿Por qué podría ser una pregunta? Porque nos tenemos que hacer una conjetura, no lo dice ahí. O sea, de acuerdo al texto se puede inferir que Hilde era para su tío A, la novia, B, la prima, C, una amiga, y D, la cuñada. Entonces, mire que ahí no lo dice que era la cuñada, pero al decir que era la hermana de la novia, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa dice él? Él dice que el problema de la sociedad actual o donde se enfatiza toda la delincuencia es un delito. ¿Qué delito es? ¿Cuál delito? Bueno, Me vamos a decir, repite, profe, ¿cómo Anderson? no le entendí bien la pregunta. Listo, vuelvo y la digo. Él dice que hay un delito que fue el que dañó la sociedad en realidad, que la sociedad tenía unos problemas, pero que hay un delito que en realidad dañó la sociedad. Entonces dice, El atraco a Narcotráfico. los bancos, ¿no? Narcotráfico. narcotráfico. No, Vicky, porque él dice, sí, en ese entonces el problema era los asaltantes de bancos, pero en realidad esto no dañó la sociedad. Después habían homicidios, pero en realidad esto no fue lo que dañó la sociedad. Dice, es más, ya habían esmeralderos que tenían plática para poder mandar a matar gente, pero ellos no dañaron la sociedad. Ellos, a veces el que quedaba mal con un pago, pues lo mataban, pero no fue el que dañó la sociedad. Digo, en realidad el delito que dañó a toda la sociedad fue el narcotráfico. Él lo dice ahí. Entonces también puede ser pregunta, ¿cuál fue el delito que dañó la sociedad? ¿Qué más? Nos pueden preguntar cuáles fueron los profesores que marcaron su, digamos, su vida. Nos podrían preguntar, pero entonces tendríamos que regresarnos. Nos pueden preguntar esto. ¿Cuántas veces estuvo por fuera de Bogotá? ¿Cuántas veces trabajó por fuera de Bogotá? 4 y 5. Una fue en España. Fueron Bueno, dos, ¿no? pero, bueno, para hacerlo literal sería, ¿cuántas veces trabajó por fuera de Bogotá sin contar el exterior? 4. Fueron dos. 2 en el Quindío y 2 en Cartagena. Cartagena, en Cartagena estuvo de teniente y estuvo de mayor, ¿no? ¿Mayor? Bueno, Teniente coronel. de teniente coronel. Teniente coronel. Listo. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién puede sacar una pregunta? Aquí. Bueno, cuando él dice que la violencia era de acuerdo al gobierno que estaba, ¿por qué motivo lo dice él? Podemos argumentar que en esos años Colombia atravesaba ¿qué periodo? A, la patria boba. B, Frente Nacional, ¿cierto? Bueno, el Puente Nacional, perdón, el Puente Nacional, ¿sí? Eh, C, la Guerra Fría, no sé. Y D, ¿cómo decir? Bueno, la etapa de narcotráfico, o sea, puede ser así. Pero ahí dice que según el gobierno que montara, sucedía algo. ¿Qué sucedía? ¿Quién se acuerda? Él decía, si montaban los liberales, correteaban a los conservadores. Y si montaban los conservadores, era al revés, viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿en qué periodo estaba en Colombia? En el Frente Nacional no era. Que fueron 4 periodos que comenzaron con los liberales, ¿cierto? Los liberales. Después conservadores, liberales y terminaron conservadores, ¿cierto? ¿Qué fue? Decir, venga, monten ustedes para que no nos matemos. Entonces, estaba ocurriendo este periodo, la guerra entre conservadores y liberales, ¿cierto? La matanza que había.
en los años 1940. ¿No? Él dice. ¿Qué otra pregunta podemos sacar de aquí? O sea, La otra, profe, digamos que él relata de que el nombre Rosso proviene, digamos, del calendario Bristol. eso puede ser una pregunta. ¿Por qué lo nombraron a él? ¿Cierto? Pero entonces él dice que el día ¿era qué? El día de la Virgen, ¿qué? Lo nombra. Y que entonces tomaron la primera letra de cada uno y armaron el roso. Y si El de hubiera sido Santa otro Rosa de día, Lima. ¿cómo? Él dice, bueno, que el nombre de él proviene, digamos, del almanaque de Bristol y que él nació el día de Santa Rosa de Lima y que gracias a eso él se salvó de llamarse Nicasio o Plutarco, ¿Qué algo tal? así. Ajá. Listo. Mire, acá lo que le estaba diciendo ahorita, lo del Frente Nacional. Bueno, mire. Entonces, decía, en la región la violencia política también tuvo su historia. De acuerdo con el tipo de gobierno, la cosa iba bien o mal. Si era liberal, o sea, ¿quién? El gobierno, ¿no? Si era liberal. Los conservadores tenían que pagar escondedero. Y cuando era conservador, pues al revés. Ujú. ¿Eh? Entonces ahí nos está ubicando en un momento de la historia colombiana, que fue el momento de violencia de los cachiporros y los huelcheniques, ¿cierto? Que se mataban entre ellos. Entonces, aquí ya dice que estaban haciendo ese acuerdo de que, venga, gobierne usted 4 años y después yo gobierno 4 años. Pero mientras usted gobierna 4 años, me toca esconderme a mí. Y cuando yo mande, pues usted se esconde 4 años. ¿Sí? Ujú. Listo. Bueno, mire otra cosa que le pueden preguntar. Recuerda una historia que sucedió que hay un señor que lo acuchillaron y le llevaba el cuchillo pegado en la espalda, ¿cierto? Ujú. Eso sucedió cuando el autor o el que está contando la historia tenía ¿cuántos años? A, 16, B, 15, C, 13, D, 18. Tenía 13 13. años. La sí. 13 años. 13 años. Sí. Ujú. Listo. Sí. Muy bien. Que Vamos, ellos se vamos. escondían, ¿Cómo? que ellos se escondían detrás del parque de la escuela. Sí, a poder mirar, ¿cierto? Otra cosa, las películas que veían, ¿quién las llevaba al pueblo? Los vehículos de Bavaria. Algo así como Bavaria, la cerveza Bavaria, algo así. Los vehículos de Bavaria. Y tenía un lema y todo, ¿cierto? Euros de 40, creo que era que decía. Sí, y tenía un lema, ¿qué lema decía? Eran dos palabras, bueno, tres palabritas. Lema. Sí, sí, ¿se acuerdan? Solamente sé que es Bavaria, pero no me acuerdo la otra. Listo. Los camiones de Bavaria lo llevaban y el lema era Bavaria te invita. Sí. Ujú. Entonces, mire que todo esto, tratar de recordar, nos estamos evaluando si la lectura, si lo que estamos viendo, si lo estamos grabando. Y si no, tenemos que pues tratar de ensayar más esto y llevar digamos, una secuencia de toda la historia. Pero entonces lo que yo le digo, siempre que vayan, señalen la parte importante, por ejemplo eso, 13 años, Bavaria, el lema, ¿cierto? O sea, cositas que sean importantes para poder regresarme a responder las preguntas con esto. Muchachos, con esto sería, digamos, ya ayer vimos 2 capítulos, hoy también vimos 2 capítulos, llevamos 4 capítulos de este libro. A mí me parece bueno, em, sobre todo cuando ya se dan las capturas o los operativos, me gusta, me gusta. Entonces, listo, muchachos, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si les gusta la dinámica, ¿no? ¿Cómo vamos?
Sí, profe, o sea, es una historia muy bonita y como que a uno lo motiva aún más, ¿no? Sí. Y esa es la idea, por ejemplo, o digamos, tratar de leer cosas que nos llamen la atención. A veces en el colegio nos obligaban a leer, no, leas, bueno, no sé, Platero y yo, leas algo, y nos obligaban a un texto. Y resulta que como no nos interesaba, lo que hacía era que nos daba frustración y nos daba rabia. Y la idea es eso, tratar de ir ensayando, pero con cosas que nos gusten. Yo sé que esto no va a salir de pronto en el examen, pero estamos haciendo el ejercicio de leer, de llevar una secuencia y de tratar de recordar lo que leímos. Entonces, el cerebro va mecanizando eso, va mecanizando. Eso, muchachos, entonces, muchas gracias. Yo creo que la clase de hoy llegamos hasta aquí. Nos vemos el Profe, día de mañana. usted nos envía otra parte de la lectura Sí, para sí, mañana. sí, yo la escaneo ahorita y la envío. Ujú. Ok. Bueno, hasta mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, chao. Muy amable. Que tenga una Chao, feliz noche. Bueno, igualmente. chao. Chao, chao, Anderson. Hasta mañana, profesor. Chao.